unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Ahora cuesta creerlo, pero entre 1936 y 1939, casi 2.500 civiles británicos e irlandeses abandonaron sus hogares para luchar en una guerra extranjera. Lo hicieron sin decírselo a sus familias, sin recibir paga y sin el apoyo de su gobierno. Lo hicieron por sus creencias, sus convicciones y su deseo de frenar la negra sombra del fascismo. Fueron a España, un país destrozado por una brutal y sangrienta guerra civil. Acudieron a defender al gobierno republicano de un levantamiento encabezado por el general Franco y apoyado por Adolf Hitler. Integrados en las brigadas internacionales, más de 500 británicos e irlandeses murieron en los campos de batalla españoles. Y aquellos que regresaron se convirtieron en marginados en su propio país. Era una elección sencilla porque se trataba de acabar con el maldito fascismo. Estando en el hall de un hotel, alguien se puso en pie y gritó: «España es roja». Yo contesté: «Sí, es roja, roja de sangre». Nos bombardearon y por la trinchera fluía la sangre. Era una causa justificada con la que identificarse. Yo estaba soltero y no tenía miedo de las consecuencias, fueran las que fueran. Dejaron atrás hijos e hijas, madres y esposas. Y nadie sabía si volverían a verse alguna vez. Las brigadas internacionales. Durante los últimos 25 años, he recogido historias orales sobre las dos guerras mundiales. He oído relatos de heroísmo, tragedia, valor y sacrificio. Pero entre esas dos guerras hubo otra, una menos conocida, a las puertas de Gran Bretaña, que podría considerarse un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Estas ruinas se alzan como testimonio de la Guerra Civil Española, los conflictos más amargos del siglo XX. La Guerra Civil Española abrió las compuertas de una nueva y terrible forma de guerra. Los bombardeos aéreos, los objetivos civiles y el genocidio se convirtieron en algo común en España entre 1936 y 1939. Un conflicto interno que trascendía. La guerra fue de una enorme importancia internacional. En un bando estaba el general Franco, el líder fascista rebelde que dirigía a los generales del ejército español para tomar el poder en una sublevación atroz. Apoyado por Hitler, que vio la oportunidad de ensayar para futuros conflictos, Franco contaba con el respaldo de la máquina de guerra nazi. Enfrente estaba el gobierno republicano, elegido democráticamente. Ejerciendo el gobierno de un país en desarrollo, se vieron superados en número y en potencia de fuego por su propio ejército, que se rebeló contra ellos. Pero, en una increíble muestra de solidaridad, casi 60.000 combatientes por la libertad de todo el mundo acudieron en su ayuda. Desentrenados, desarmados y de forma voluntaria,
vinieron a luchar contra el fascismo. Y durante los 3 años siguientes, casi 10.000 perderían la vida. Se llamaron las Brigadas Internacionales, y la Guerra Civil Española se convirtió en su última gran causa. En la ribera sur de Londres se alza un monumento en honor a las Brigadas Internacionales. Y una vez al año el decreciente grupo de veteranos se reúne aquí para recordar a los camaradas caídos. Hace 70 años, sin que sus familias lo supieran, partieron de Gran Bretaña hacia un país que no conocían, a tomar las armas contra el fascismo. Ninguno de ellos era soldado, ninguno de ellos hablaba español y ninguno de ellos sabía qué le esperaba. Pero todos, sin excepción, estaban dispuestos a entregar su vida por la República Española, para derrotar a Franco y contener la expansión del fascismo por Europa. Cuesta creer que hoy pueda darse semejante solidaridad y sacrificio. La España actual es muy diferente de la de 1936. Ahora es un motor económico, político e industrial de la Europa moderna. Pero a comienzos de los años 30 era un país fuertemente dividido. Por un lado estaban los empresarios y terratenientes extremadamente ricos que disfrutaban de sus vacaciones junto al mar. Y por otro los obreros, analfabetos, oprimidos, que apenas ganaban para comer. En 1936, España era un país pobre, y 4 millones de personas pobres, la mitad analfabetas, y 2 millones sin tierra. Desde la instauración de la República en 1931, España se había convertido en un país de maniobras, manipulaciones y maquinaciones políticas. Mientras los ricos terratenientes veían a los republicanos repartir sus tierras y casas entre la clase obrera, la rebelión se palpaba en el ambiente. Cuando hablamos del golpe de Estado de 1936, tendemos a olvidarnos del golpe de Sanjurjo de 1932, que fue controlado fácilmente por el gobierno republicano. Y fue un error pensar que el del 36 iban a poder reprimirlo del mismo modo. Se equivocaron, ya que fue un golpe de Estado mucho más fuerte. En 1936 se incrementa la violencia y los asesinatos políticos, mientras la derecha española reclama lo que considera suyo. Sus líderes sabían que necesitaban el apoyo del ejército, y solo había un hombre capaz de dirigirlos, el general Francisco Franco. Franco no estaba solo y representaba a una coalición de fuerzas, a la Iglesia Católica, a los terratenientes industriales y a varias facciones del ejército español. Dicho eso, al comienzo del golpe, Franco solo era uno más, y cuando se planeó todo no se pensó en él como posible dirigente. El hombre que se suponía que iba a estar al mando era el general Sanjurjo, pero falleció en un accidente aéreo en Lisboa. Mientras Franco planeaba su golpe desde la capitanía de las Islas Canarias y convencía a Hitler para que apoyara su acción, la amenaza del fascismo crecía también en Gran Bretaña. Oswald Mosley y sus camisas negras iban cobrando protagonismo en Londres. A todos aquellos preocupados por la expansión del fascismo en Europa, les inquietaban Mosley y sus seguidores. Por mí le habría pegado un tiro. Lo habría hecho. Odiaba a ese bastardo. Lo odiábamos porque había enfrentamientos en el East End. El cuartel general de los fascistas estaba en Bethnal Green y en 2 o 3 ocasiones vinieron a nuestras reuniones para intentar sabotear. Nosotros les hicimos lo mismo. Las concentraciones fascistas de Londres acababan en violencia y Sam Lesser sintió curiosidad por ver de qué... Había muchas marchas de camisas negras en el East End, junto con otros estudiantes, a un par de concentraciones.
En concreto, una en el Albert Hall, donde estalló una pelea y vimos a los fascistas allí reunidos. Al ser de una familia judía, aquello me alertó de que no era algo que sucediera únicamente en Alemania. Estaba pasando en nuestras calles. Se podía sentir el desarrollo de algo extraño en el mundo porque esa idea, surgida en Alemania, empezaba a extenderse por todas partes. Empezaron a llegar muchos alemanes, judíos, y se empezaba a notar en el ambiente. Ante el desarrollo de ese movimiento político, percibías que iba a suceder algo en alguna parte. España, en junio de 1936, el golpe militar había sido planeado meticulosamente. Y el 11 de julio, un avión despegó del aeródromo de Croydon, en Inglaterra, con rumbo a las Islas Canarias. Allí recogió a un pasajero, el general Franco, que voló hasta Marruecos para tomar el mando del temible ejército que anteriormente había dirigido durante la campaña española en África. Cruzaron el estrecho de Gibraltar por cortesía de la aviación nazi e italiana. Estas fuerzas de choque serían la punta de lanza de su asalto. A los pocos días, un tercio de España estaba en manos de Franco. Y en su avance hacia Madrid, las tropas mataban a todo simpatizante de los republicanos. Franco tenía 60.000 soldados de élite combatiendo por su causa y el respaldo militar de la Alemania nazi. Los republicanos contaban con 80.000 hombres, pero tenían armas anticuadas y escasa munición. Para frenar la expansión del fascismo por España, los republicanos necesitaban ayuda. A finales del verano de 1936, la Guerra Civil Española se había extendido por todo el país y Franco avanzaba hacia Madrid. En Gran Bretaña muchos se alarmaron ante las atrocidades cometidas en España. Pero el primer ministro Baldwin no estaba dispuesto a implicarse. A pesar de las peticiones de armas y municiones de la República, los políticos británicos negaron la ayuda. Junto con Francia y otros 27 países, firmaron un acuerdo de no intervención que les impedía prestar ayuda a los republicanos. Pero Alemania e Italia no firmaron, y no tardaron en enviar armas y personal a cambio de dinero y valiosos minerales. Estoy convencido de que la Guerra Civil Española fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. El motivo principal de la intervención de Hitler en el conflicto fue que estaba a punto de alterar el equilibrio internacional de poder. Se trataba de ver hasta qué punto estaban dispuestos a ceder los británicos. Y esa era, en términos internacionales, la verdadera importancia de la Guerra Civil Española. Gran Bretaña y Francia eran mucho más débiles al final de la guerra que al principio. Y eso era lo que Hitler buscaba. Pero para los sindicalistas y comunistas británicos, la no intervención era claramente la decisión equivocada. Yo pensaba que era pura basura porque no iba a funcionar. Era un ardid para dejar a los fascistas ir a España. No había tal no intervención porque permitían los envíos desde Alemania, pero no dejaban que llegara ayuda a la República. Estaba muy molesto porque había un gran número manifestándose en Inglaterra a favor del apoyo a la República Española. Y el gobierno no cedía. El primer resultado, y el único para el pueblo español, de esta política llamada de no intervención, fue la privación del gobierno republicano, elegido democráticamente, de su legítimo derecho a comprar armas. Mientras los republicanos intentaban detener a los fascistas en vano con las pocas armas que tenían, Hitler envió a la Luftwaffe a apoyar a Franco, dándole el control del aire y aterrorizando a la población. En tierra, las tropas de Franco eran igual de implacables.
El objetivo de Franco no solo era luchar contra las fuerzas del gobierno, sino destruir cualquier vestigio de aquellos que habían llevado al poder al gobierno del Frente Popular. Y ciudad tras ciudad, cuando llegaban las tropas fascistas, hacían matanzas entre la población civil, gente normal y corriente. Mientras los ciudadanos españoles intentaban huir del terror, empezaban a llegar al Reino Unido informes de aquellas atrocidades. Sin amilanarse ante la negativa de sus gobiernos a implicarse en el conflicto, la gente, horrorizada por las historias de muerte y destrucción, empezó a tomar sus propias decisiones sobre cómo hacer frente al fascismo. Uno de ellos era Jack Jones. La población se sintió airada porque, sinceramente, en aquella época España era un país remoto. Los ingleses no pensaban en el resto del mundo. Solo algunos lo hacíamos. Mi primera impresión fue que los españoles no nos necesitaban, que contaban con muchos hombres y mujeres. Lo que necesitaban eran armas. Pero tras varias discusiones me convencí de que se iban voluntarios a luchar. Yo tenía que ir con ellos. Lo consideraba un deber. Aparte del hecho de que me costaba encontrar trabajo y me rechazaban en todas partes por ser irlandés. En realidad era una elección sencilla porque se trataba de acabar con el maldito fascismo. Hay que tener en cuenta que yo estaba motivado políticamente. Pertenecía a una organización política en la que sabíamos qué estaba pasando. Pensábamos que si no cortábamos aquello ya, sería imparable. Por eso me presenté voluntario para ir a España. Ese fue mi motivo. Solo luchar contra el fascismo. Casi ninguno de ellos había estado antes en el extranjero y muy pocos sabían con seguridad qué les esperaba. Con agentes del gobierno dispuestos a arrestar, la alistada debía ser discreta. La mayoría se lo ocultaba incluso a sus seres más queridos. ¿Qué dijo tu madre sobre el hecho de que fueras a España? No lo supo hasta que llegué allí. Ivy no sabía que había ido. ¿No se lo dijo? No. ¿Ya estabais prometidos entonces? No, estábamos saliendo y le envié una postal desde Londres diciéndole que me iba a España y que la volvería a ver a mi regreso. Eso fue todo. Mi hermano pequeño lo sabía. Y yo era consciente de que mi familia se iba a oponer. Pero no quería disgustar a mi madre. Los voluntarios acudieron a Londres, donde recibieron la documentación necesaria para viajar a España en una reunión secreta con simpatizantes republicanos. Hicimos los preparativos y subimos al autobús en Liverpool. El autobús de la empresa imperial nos llevó desde St. John Lane en Liverpool hasta Londres. Allí nos reunieron en algún sitio y nos trajeron los billetes para cruzar el continente en barco. Nos recogieron en Francia y nos quitaron los billetes de regreso por si a alguno de los chicos se le ocurría volverse. No lo sé. De todos modos, continuamos hasta Figueras. Me dieron 10 libras para comprar un billete a París y una dirección a la que dirigirme cuando llegase allí. Así que cogí mi equipaje y me marché sin decirle nada a mis padres, ni a mi hermano pequeño, que había jurado guardar el secreto. La enfermera de 27 años, Penny Fievel, acababa de perder su trabajo en Gran Bretaña. Desempleada y sin dinero, Penny fue animada por otras enfermeras simpatizantes a alistarse como parte de la ayuda médica a España. Me dirigieron. Bien, ¿te presentas voluntaria para ir a España? Yo no sabía nada al respecto. Les pedí que me informaran y me hablaron sobre la situación en España. Me dijeron que las monjas apoyaban a Franco
y eso me conmovió. Yo era una chica muy joven y emotiva, y me dijeron, ve a Tottenham Court Road, sube las escaleras y verás a la gente de la Ayuda Médica a España. Lo hice y me enviaron a España casi al instante. Me equiparon y al día siguiente me puse en camino. De Inglaterra fui a Francia. Pasé una noche allí. Luego estuve dando vueltas por allí durante 2 días, perdiendo el tiempo, mientras las diferentes organizaciones me arreglaban los papeles. Luego subí a un tren con rumbo a España. ¿Y cuánto dinero llevaba? Nada. Nunca tenía dinero. El que tenía 50 céntimos podía considerarse rico. Nunca tenía dinero. Nos dieron comida cuando llegamos a Londres y cuando llegamos a París. Nos alojaron en un barrio obrero de París y nos dijeron que mantuviésemos en secreto nuestro destino. Pero a mí no me pareció que hicieran las cosas muy en secreto, porque la gente gritaba, los aviones para España. Era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que íbamos a España. Pero el camino del irlandés Paddy Cochrane hasta España no fue tan sencillo. Cuando estalló la Guerra Civil Española, fui caminando hasta Londres. Me dirigí a la sede del Partido Comunista, pero no me aceptaron porque no tenía experiencia militar. En principio, no querían admitir a cualquiera. Entonces leí en el News Chronicle que se buscaban conductores de ambulancia para España. Querían enviar ambulancias y mantenerlas operativas en España. Mandaron 6 y yo fui en una de ellas. Paddy fue uno de los 2.500 británicos e irlandeses que cruzaron el Canal de la Mancha para ir a España y a la mayor aventura de sus vidas. Partieron hacia lo desconocido, dejando atrás a sus seres queridos. Mientras los voluntarios se abrían camino a través de Europa, Franco continuaba su avance. Los republicanos pensaban que su objetivo era llegar a Madrid. Mientras avanzaba hacia el norte desde Sevilla, cualquier oposición republicana era aplastada rápida e implacablemente. Por fin los voluntarios británicos e irlandeses llegaron a España y descubrieron enseguida que se habían unido a un ejército no profesional con poco equipamiento y una falta absoluta de organización, mientras la máquina de guerra fascista de Franco avanzaba directa hacia ellos. La Guerra Civil Española ya dura 3 meses cuando llegan los primeros voluntarios británicos e irlandeses. La infraestructura española se derrumba a medida que Franco destruye todo lo que se le pone por delante. Los republicanos, mientras tanto, utilizan todo aquello que puede ayudarles y empiezan a acostumbrarse a vivir en trincheras. Pero antes de que los voluntarios puedan incorporarse al frente, son concentrados en un campo de adiestramiento en la frontera franco-española para recibir una instrucción básica. Nos enviaron a un castillo en Figueras, la primera gran ciudad española tras la frontera. Y desde allí viajamos en tren. Permanecimos allí varios días. Y de nuevo vimos numerosas manifestaciones en apoyo de la República y contra el fascismo. Luego viajamos en tren hasta Albacete, donde se encontraba el cuartel general de las Brigadas Internacionales. A la enfermera Penny Feibel, la España que la acogió le causó un gran impacto. Llegamos a aquel lugar donde olía fatal. Las letrinas estaban muy sucias y nos designaron a una habitación que estaba junto a los lavabos. Como podrán imaginar, no dormí nada aquella noche.
No dormíamos una persona en cada cama, sino que las compartíamos 2 o 3. Y a veces, si quería moverme, acababa durmiendo sobre un montón de hombres. Era increíble. Dios mío, aquel lugar era terrible. Albacete. Creo que todo el mundo conoce Albacete. Fue impactante. Me alegré mucho al marcharme de allí, pero parecía que estaba atrapada en ese lugar para siempre. No podía moverme hasta que llegaran mis papeles. Y aquello no se conseguía en un par de horas, sino que pasaban varios días. Necesitaba certificados para esto y certificados para aquello. Todo el mundo parecía adaptarse bien a aquello. Supongo que soy un poco puritana. Pero se acostaban unos con otros y yo cerraba los ojos a todo aquello. Supongo que así son los tiempos de guerra. Hicimos un poco de instrucción y allí había de todo. Franceses, alemanes, había de todo. ¿De verdad? Sí. Había muchos alemanes procedentes de Francia, muchos italianos que llegaban a Figueras. Mientras los voluntarios británicos e irlandeses y sus camaradas internacionales se acostumbran al entorno, el ejército de Franco avanza rápidamente hacia Madrid. Está apoyado por 3 columnas de tropas de choque marroquíes a las que precede su temible reputación. Las 3 columnas avanzaban hacia Madrid. Cuando llegaban a una ciudad o a un pueblo, mucha gente huía porque sabían lo que habían hecho en otros lugares. Mataban de forma indiscriminada, violaban a las mujeres. Era terrible. Estas columnas se habían ganado el apelativo de las... Llegaron a Mérida, hoy la capital de Extremadura, giraron a la izquierda hacia Badajoz, donde hubo una gran matanza, y partieron en diagonal hacia Madrid. Es difícil expresar con palabras el rastro de muerte que dejaron a su paso. Hubo mucho pillaje. Los soldados llegaban con cientos de relojes en sus petates, incluso de pared, máquinas de coser y todo lo que saqueaban a su paso. Mientras el ejército de Franco avanza hacia Madrid, los habitantes de la capital se preparan para defenderse. Entre tanto, los voluntarios británicos e irlandeses continúan su preparación. Como miembro ha recibido un adiestramiento militar básico en Inglaterra. E inmediatamente se da cuenta de lo desigual que va a ser el combate. Cuando empezamos el adiestramiento, descubrí lo que significaba la no intervención, porque la mayor parte de la instrucción la hacíamos con palos. Un día nos avisaron de que llegaban las armas y recibimos un montón de cajas. Nuestro trabajo era abrirlas, y al hacerlo, encontramos fusiles que había utilizado el ejército austriaco en 1870 aproximadamente. Cuando llegamos no teníamos armas. Nos dieron una vieja ametralladora y nos enseñaron a utilizarla, a rellenar las cintas y punto. Había 3 hombres por cada ametralladora y si había que moverse, uno cogía la máquina, otro la cinta y el otro el trípode. Pesaba muchísimo porque era de bronce y databa de 1905. Cuando llegamos a Madrid, llevábamos la misma arma, pero al menos nos dieron un fusil. Era mexicano porque ponía México. Mientras los voluntarios se las apañaban con su armamento victoriano, el ejército de Franco, apoyado por la poderosa maquinaria bélica nazi, continuaba implacable hacia Madrid. En la capital española, los republicanos se preparaban para la inminente batalla lo mejor que podían. Eran inferiores en número y en armas, se atrincheraron y esperaron. Pero Franco cometería un error crucial. En vez de avanzar sobre Madrid, se dirigió a Toledo.
En la carretera a Madrid hay un momento crucial a unos 130 kilómetros al suroeste de la capital, en un lugar llamado Maqueda. Allí, la carretera se bifurca y continúa por el noreste hacia Madrid y por el sudeste hacia Toledo. Si Franco hubiese querido tomar Madrid, el camino más lógico hubiese sido el del norte, directamente hacia la capital. Pero lo que hizo fue girar al sudeste, a Toledo. En Toledo, el levantamiento de Franco se topó con varios problemas. Los republicanos habían contraatacado y unos 1.200 soldados de Franco quedaron sitiados dentro de una fortaleza aparentemente inexpugnable, el Alcázar. Sitiados con mujeres y niños y solo con grano y carne de caballo para comer, los franquistas lograron resistir. Al desviarse a Toledo, Franco pudo rescatar a las tropas asediadas en un arriesgado ataque que afianzaría su posición como líder indiscutible del régimen nacionalista. No tenía necesidad de hacerlo porque si hubiera seguido hasta Madrid, los milicianos habrían abandonado Toledo para defender la capital. Así que, en términos militares, no era necesario. No obstante, para Franco lo era por dos motivos. En primer lugar, el asedio del Alcázar se estaba convirtiendo en uno de los grandes hechos de repercusión internacional y, en cierto modo, Franco intentaba consolidar su posición como jefe supremo e ir a Toledo contribuiría positivamente a su estatus. Eso por un lado. Pero por otro lado, y mucho más importante, del que no todo el mundo es consciente, Franco no quería tomar Madrid. Como explicó posteriormente en secreto, si hubiera tomado Madrid y la República hubiera caído, se habría encontrado una España llena de republicanos. Lo que quería era una guerra lenta para aniquilar a tantos republicanos como pudiera, y eso fue lo que hizo. Una caída temprana de Madrid no habría sido conveniente. Así que el desvío fue una táctica en su locura, por así decirlo. En septiembre de 1936, Franco lanza su ataque a Toledo para rescatar a sus tropas sitiadas. Y cuando sus fuerzas entraron en la ciudad, la sangre corrió por sus estrechas y empinadas calles en represalia. Los soldados de Franco mataron a 200 milicianos republicanos heridos en sus camas del hospital, utilizando granadas y bayonetas. Se dice que 20 mujeres embarazadas fueron fusiladas en las tapias del cementerio. El 29 de septiembre, Franco entró en la ciudad. Toledo era suya. Madrid sería su siguiente objetivo. Pero los republicanos lo estaban esperando. En Albacete, Sam Lesser y sus colegas ya están razonablemente armados y ansiando entrar en acción. A las exiguas instalaciones sanitarias que había disponibles, por llamarlas de algún modo. Seguíamos con la instrucción y una noche se corrió la voz de que cesaba la preparación porque los fascistas habían roto el frente de Madrid. Era la primera vez que oíamos hablar de ese frente. Así que empaquetamos las cosas en plena noche y nos subieron a trenes y camiones sin decirnos dónde íbamos. Solo hablaban del frente de Madrid. Viajamos durante la noche y llegamos a la estación del norte a primera hora de la mañana. Bajamos y formamos en filas. Aquel fue uno de los primeros batallones de la primera Brigada Internacional, que recibió el nombre de Brigada 11. Las brigadas internacionales habían llegado a Madrid. Si caía, Franco se haría con la capital
y su victoria estaría asegurada. Mientras se acercaba el invierno de 1936, el pueblo de Madrid sabía que se encontraba en una situación desesperada. Cavaron trincheras mientras los soldados de Franco llegaban a las afueras de la capital. Los bombardeos y ataques aéreos esporádicos ya habían sembrado el terror en las calles. Y mientras los jóvenes de la capital se alistaban voluntarios al ejército republicano para defender la ciudad, la llegada de las brigadas internacionales levantó la moral de Madrid. Llegamos allí, formamos en filas y marchamos por las calles. Mucha gente salió a la calle a recibirnos y creyeron equivocadamente que éramos rusos. Después de un rato, se dieron cuenta de su error. Nos subieron a unos camiones y nos llevaron al frente de Madrid. Los primeros 36 brigadistas británicos se unieron a otros 3.500 voluntarios de todo el mundo. Frente a ellos, 25.000 combatientes fascistas. Cuando llegamos, nos desplegaron en el frente de la ciudad universitaria y allí estuvimos durante 3 o 4 semanas. No teníamos miedo. Más bien intentábamos adaptarnos a la situación, pero no teníamos miedo. Yo habría ido a cualquier parte, habría hecho cualquier cosa. Las probabilidades de los republicanos que defendían Madrid eran tan escasas que el gobierno abandonó la ciudad. Pero las brigadas internacionales se quedaron y esperaron, sabiendo que los superaban en número y que se encontraban en la línea de fuego de los fascistas que avanzaban rápidamente hacia ellos. Los franquistas utilizaban el ejército de África como sus tropas de choque porque, en cierto modo, no contaban. No importaban las bajas, no eran españoles. Por otro lado, aunque los españoles consideraban héroes a los brigadistas internacionales y los adoraban, los mandos militares tendían a usarlos como fuerzas de choque. Cuando las tropas franquistas alcanzaron la ciudad universitaria de Madrid en noviembre de 1936, las brigadas internacionales entraron en acción. Fue un combate encarnizado y sangriento en el laberinto de los edificios universitarios. Allí luchamos en las diferentes plantas de los edificios de la universidad, con un número considerable de bajas. La batalla se intensificó cuando ambos bandos se encontraron en las ruinas de la ciudad universitaria. Los brigadistas tenían un inspirador grito de guerra: no pasarán. Y de algún modo consiguieron frenar el avance del ejército franquista. Pero en noviembre de 1936, muy pocos se daban cuenta de cuántos estaban muriendo en la defensa de Madrid. Pensábamos que hacíamos lo correcto, pero para ser sincero, nunca creí que perderíamos. No íbamos a perder, íbamos a ganar pasara lo que pasara. No me di cuenta de cuánta gente habíamos perdido hasta mucho tiempo después. No teníamos ni idea porque solo podíamos leer la prensa española. No recibíamos prensa inglesa ni nada de fuera. Y los periódicos españoles jamás publicaban cifras de bajas o heridos. Trataban diferentes asuntos como si nada sucediese. El 19 de noviembre, Franco, al ver que sus tropas no hacen ningún progreso, decide utilizar los bombarderos nazis para atacar Madrid desde el aire. Fue la primera vez en la historia que una capital se veía sometida a un intenso bombardeo aéreo. Pero no consiguió romper la moral republicana como pretendía. De hecho, aumentó la resistencia. El 23 de noviembre,
Ambos bandos estaban exhaustos, pero decididos a no ceder ni un ápice. Madrid seguía siendo republicano, pero bajo asedio. En las 2 semanas de batalla, 1.700 de los 3.500 brigadistas cayeron heridos o muertos. La batalla llegó a un punto muerto y solo quedábamos 6 de los 36 británicos de la brigada. Fuimos enviados a Albacete, donde permanecimos 2 meses, noviembre y diciembre. Seguían llegando más voluntarios de todas partes del mundo, incluida Gran Bretaña, y sobre todo, un número considerable de estadounidenses. Inevitablemente, los británicos que habían llegado nos rodearon a los 6 para preguntarnos cómo había ido todo y cómo estaba la situación. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para contarles cómo era aquello y volvimos a la instrucción. Pocos edificios de la ciudad universitaria de Madrid sobrevivieron a las bombas de Franco. Pero increíblemente, el mismo que defendió Sam Lesser sigue todavía en pie. Más de 70 años después de haber luchado aquí, el brigadista de 93 años ha regresado. Todo permanece. Es la primera vez que regresas tras 70 años. 70 años. Desde la batalla. Eso es. ¿Cómo te sientes? Ha cambiado mucho. Pero sabíamos que habíamos venido a luchar, no a estudiar. Y algunos de nosotros acabábamos de terminar los estudios universitarios en Inglaterra y tuvimos que acostumbrarnos. En aquella época, estos edificios eran nuevos. Y lo primero que tuvimos que hacer, nada más llegar, fue abrir agujeros en las paredes para disparar con nuestras armas al enemigo, que sabíamos que estaba apostado al otro lado del río Manzanares. Algunos fuimos a echar un vistazo por el edificio y encontramos la biblioteca, donde cogimos una gran cantidad de libros escritos en inglés, principalmente clásicos. Pero no los utilizamos para su propósito original, sino que los apilamos formando una especie de barricada de protección. Todos teníamos miedo porque el adiestramiento que habíamos recibido en una situación de paz es muy diferente a verte en el campo de batalla, cuando sabes que al otro lado hay un hombre que quiere matarte y tú quieres matarlo a él. Pero nosotros tuvimos el honor de defender estos edificios de la ciudad universitaria contra aquellos que prohibían la palabra y mataban a los intelectuales. Pocos recordatorios indican que este lugar fue una vez el frente de la guerra contra el fascismo. Pero en el interior hay un vínculo directo con aquella batalla. Sam, le he traído algo bastante especial. Esto va a transportarlo directamente a la violencia de aquella batalla y a lo que hicieron para prepararse. ¿Qué fue lo que utilizasteis de la biblioteca? Lo que utilizamos de la biblioteca fue una colección de libros en inglés. Cada hombre se llevó algunos. Recuerdo que los dos John, aparecieron con unas pilas de libros y dijeron, esto podría servir. Cada hombre cogió un montón. ¿Te gustaría ver esos libros? Por supuesto, los utilizamos como... Aquí tienes. Con los impactos. Dios mío, los han conservado. Mira, tiene la marca de una bala. Estoy impresionado.
Este es un libro más corriente. No recuerdo haberlo visto antes. Pero este, sí. Y este. Dios. Mira la marca de la bala. Ya lo veo. Este es uno de los libros que apilé junto a las troneras que hicimos en la pared para poder disparar bien con las ametralladoras que acabábamos de recibir. Lo que hicimos fue amontonarlos al lado para protegernos un poco, porque en algunas zonas habíamos hecho agujeros demasiado grandes. Luego nos marchamos y no volvimos a ver estos libros nunca más. Y aquí están. Vaya, aquí está después de todo este tiempo. Solo se me ocurre decir eso de que la pluma es más poderosa que la espada. Tengo en mis manos un libro que ha sobrevivido a todas las malditas balas que nos disparaban los fascistas. Es increíble. No tengo palabras. Mientras Sam y Jack se recuperan en Albacete, Madrid sigue siendo bombardeado y alcanzado por la artillería. Pero el hundimiento de la moral civil que Franco esperaba no se produce. A pesar de la muerte de 10.000 personas de ambos bandos, la capital sigue en manos republicanas y no están dispuestos a ceder. Ahora Franco tendrá que rodear Madrid sin tomarlo. Bajo las paredes de la cantera barcelonesa, donde eran arrojados los adversarios de Franco, se alzan monumentos a las brigadas internacionales. Demuestran que a pesar de que la Guerra Civil Española terminó en 1939, las hazañas de los brigadistas que vinieron de diferentes partes del mundo para luchar contra Franco no se han olvidado. Actualmente ya solo viven menos de 30 de los 60.000 brigadistas. 70 años después, 4 voluntarios británicos e irlandeses han regresado a España. Es un retorno emotivo y un momento para la reflexión y el recuerdo. Pero la gratitud hacia ellos y la causa por la que lucharon voluntariamente es mayor que nunca. Junto a ellos hay unos cuantos brigadistas de otras partes del mundo, Cuba, Rusia, Austria, que también llegaron como combatientes de la libertad contra Franco y sus aliados fascistas en los campos de batalla españoles. La España a la que vinieron estos voluntarios hace 70 años era muy diferente de la actual. Por una terrible guerra civil, un país donde luchaban vecinos, hermanos y padres contra hijos. Ahora cuesta imaginar aquella época cuando comunidades enteras fueron arrasadas y pueblos enteros fueron destruidos. Y la sangre corría por las calles literalmente. En el verano de 1936, desde su capitanía de las Islas Canarias, el general Franco dio un golpe para derrocar al recién elegido gobierno republicano. Contando con tropas leales que ya habían servido bajo su mando en el norte de África y generales de otras capitanías españolas, el levantamiento fue rápido y violento. Ayudado por la Fuerza Aérea Fascista Italiana, que transportó a las tropas desde el norte de África, Franco avanzó rápida e implacablemente hacia Madrid. Hitler, que había creado un inmenso arsenal militar en Alemania, vio la Guerra Civil Española como una oportunidad de ensayar para futuros conflictos. Y Franco no tardó en contar con el poder de la maquinaria bélica nazi. En el Reino Unido, la gente se preocupaba cada vez más por la expansión del fascismo en Europa. Cuando empezaron a oír historias sobre las atrocidades cometidas en España, sintieron la necesidad de actuar.
Pero había que hacerlo en secreto, ya que Gran Bretaña había adoptado una política estricta de no intervención en el conflicto. Sabíamos de qué se trataba. Sabíamos que solo teníamos que combatir el fascismo. Sentí que había una oportunidad de combatir al fascismo. Mi primera impresión fue que los españoles no nos necesitaban, que contaban con muchos hombres y mujeres. Lo que necesitaban eran armas. Pero tras varias discusiones, me convencí de que si iban voluntarios a luchar, yo tenía que ir con ellos. Pensábamos quedarnos, porque los alemanes y los italianos estaban del lado de Franco. Nos enfrentábamos a una gran fuerza, pero la causa merecía la pena. Teníamos que intentar ayudar a la República, al menos eso pensaba. A finales de 1936, un tercio de España estaba en manos de Franco. Cualquier resistencia es aplastada en su avance hacia el norte. Ciudades y pueblos enteros partidarios de la República han sido aniquilados a lo largo de su camino. Pero Madrid ha resistido, en parte gracias a las brigadas internacionales, y permanece en manos republicanas. Ha sido una batalla cruenta. De los 36 voluntarios británicos e irlandeses combatientes en Madrid, solo 6 han salido con vida. Mientras Franco planea su siguiente paso, los hombres son enviados lejos del frente para descansar y para conocer el país que han venido a salvar. Para Jack Edwards, de 22 años, la diferencia con Liverpool es abismal. Parecían estar atrapados en el pasado. En las grandes ciudades como Madrid o Valencia había tranvías y coches. Pero en las zonas rurales, fuera de las ciudades, todo estaba atrasado, muy poco desarrollado. Mucha gente no sabía leer ni escribir. Nadie iba al colegio. Era bastante raro encontrar a alguien que hubiese ido al colegio y que no fuera analfabeto. No podían escribir cartas para contar a sus padres cómo estaban. Eso me impactó muchísimo. Mientras se recuperan en la frontera franco-española, llegan más voluntarios británicos para unirse a las brigadas internacionales. Creo que entonces decidieron dar un carácter más definido a las brigadas internacionales. Antes de eso, no estaba organizada como debía haberlo estado. Pero los recién llegados no tuvieron tiempo de instalarse. Franco avanzaba por la carretera de La Coruña a unos 50 kilómetros al oeste de Madrid. Era un punto estratégico crucial. Franco quería rodear la capital siguiendo la carretera, que estaba fuertemente defendida. Una noche empezó a correrse la voz de que los fascistas habían roto las líneas. Nos llevaron a la estación de ferrocarriles de Albacete y nos subieron a un tren en el que cruzamos España hasta un lugar llamado Andújar. Pero cuando bajábamos, empezaron a atacarnos desde el aire con ametralladoras. Y nuestra primera baja fue un hombre cuyo nombre todavía recuerdo, Harry Seagal. Lo mataron justo cuando bajaba del tren. Yo lo vi. Estaba saliendo del vagón. Empezaron a disparar y su cuerpo cayó al suelo antes de que tuviera tiempo siquiera de ir al frente. Las brigadas internacionales estaban mal armadas. Se suponía que debían tomar el pueblo de Lopera, pero lo encontraron fuertemente defendido. Y de nuevo, Sam Lesser se vio en el frente. Comenzó el combate y nos integraron en el batallón francés.
El número de franceses había aumentado en ese momento. Nos ordenaron avanzar, pero debido al intenso fuego enemigo, teníamos que mantener las cabezas agachadas. Yo hice lo que pude, pero cerca de mí, John Comfort y Ralph Fox fueron alcanzados. Hubo muchas bajas y yo fui herido. El ataque de la 14ª Brigada Internacional fue desorganizado e inefectivo. 800 personas habían perdido la vida al retirarse el batallón británico, pero Sam Lesser quedó allí gravemente herido, agonizando en el campo de batalla. La batalla del Opera fue un desastre para los republicanos. 500 hombres desertaron y 800 cadáveres yacían bajo los olivos. Sam Lesser estaba desaparecido, pero no era un desertor ni había muerto. Estaba malherido, atrapado en tierra de nadie. En aquel momento no sabía dónde me habían herido. Solo que intentaba ponerme de pie y no podía. Me caí una y otra vez. A mis piernas les pasaba algo. A lo largo del día, las tropas se fueron retirando y yo me quedé allí tirado, ni avisar a nadie. Mientras estaba allí tumbado, aprendí a decir en español, jamás lo olvidaré, brancardier, brancardier en francés y camillero en español. Sam había sido alcanzado en la pierna y en la espalda. Sangrando abundantemente y solo, necesitaba ayuda urgente. Cuando sus compañeros se dieron cuenta de que no estaba, uno fue a buscarlo. Al parecer, alguien dijo, no merece la pena. Es un desertor. Y si vais a buscarlo, también seréis desertores. Pero Jock decidió ir a buscarme y me encontró. Me arrastró literalmente porque no podía encontrar una camilla. Me habían alcanzado en la espalda y en la pierna porque había sufrido lo que en la Segunda Guerra Mundial empezaron a llamar fuego amigo. Nuestros camaradas franceses, que estaban en el flanco derecho para cubrir nuestro avance, abrieron fuego cruzado. Al parecer, avanzábamos demasiado rápido y empezaron a dispararnos. El fuego amigo aún no había sido inventado en aquella época, pero supimos lo que pasaba en cuanto lo sufrimos. Mientras la batalla continúa, Sam es llevado hasta un pequeño puesto de socorro atendido por personal sanitario voluntario británico. Penny Fievel, de 27 años, había dejado su trabajo de enfermera en Inglaterra para venir a España. Mientras que el dublinés Paddy Cochran condujo su ambulancia desde Londres hasta el frente. Cuando estalló la Guerra Civil Española en Londres, me dirigí a la sede del partido, pero no me aceptaron porque no tenía experiencia militar. En principio no querían admitir a cualquiera. Entonces leí en el News Chronicle que se buscaban conductores de ambulancia para España. Querían enviar ambulancias y mantenerlas operativas en España. Mandaron 6 y yo fui en una de ellas. Mientras los conductores de ambulancia retiraban a los enfermos y heridos, los médicos y enfermeras hacían lo que podían para salvar sus vidas. A medida que cogíamos a los pacientes y los agrupábamos, los de estómago, las amputaciones, las heridas de cabeza, y lo único que teníamos para tratarlos eran inyecciones antitetánicas y de morfina. Si no estaban lo bastante graves para ser operados inmediatamente, eran llevados a la segunda línea de evacuación y luego a la tercera. Pero operábamos los casos más urgentes: las laparotomías, las trepanaciones y las amputaciones.
Había 3 mesas de operaciones y contábamos con algunos cirujanos españoles. También había enfermeras españolas. No sabían mucho, pero enseguida aprendieron a hacer las cosas, a no tocar nada con las manos, a entregarle el instrumental al cirujano. Utilizábamos morfina y goteros. A veces nos quedábamos sin suministros y la cosa se complicaba. La mayoría estaban demasiado graves para administrarles algo que los calmara, pero hubo muchas pérdidas terribles. Mientras los brigadistas combatían con armas anticuadas, los equipos médicos sufrían la falta de equipamiento. Dificultades. Los edificios que les cedieron eran prácticamente pocilgas. Sin embargo, hay un consenso general respecto a que uno recibía mejor tratamiento médico en el bando republicano durante la guerra que en el mejor hospital universitario de Londres. Había tecnologías muy avanzadas. Se hacían transfusiones de sangre. Se aplicaba un moderno sistema de triaje que consistía en decidir el orden de prioridad para recibir tratamiento, de forma que todos los pacientes salieran beneficiados. Y está ampliamente reconocido el hecho de que las enfermeras británicas, de la Commonwealth o del Imperio Británico, como se llamaba entonces, sobresalían en su trabajo por encima de cualquier cosa que hubieran visto en España. Y había una gran diferencia en la calidad del tratamiento médico del bando republicano respecto del nacionalista, mucho más primitivo. En enero de 1937, la brigada se retiró del Opera. Habían sido derrotados y sufrido muchas bajas. Pero al cabo de un mes, en el sur de España, las tropas de Franco habían tomado Málaga. Mientras la población republicana huía, era bombardeada por la marina y la aviación. Y en la propia ciudad, 4.000 republicanos fueron fusilados. Animados por su triunfo en Málaga, los soldados de Franco renovaron sus esfuerzos para tomar Madrid. Habiendo fracasado anteriormente en su intento de bombardear la ciudad hasta su rendición, Franco decidió tomar la capital cortando sus líneas de suministro. Franco inició una operación para intentar aislar Madrid de Valencia, su principal vía de abastecimiento. Comenzaron a rodear la capital y los brigadistas participaron muy activamente en la que pasó a conocerse como la Batalla del Jarama. En su transcurso, el batallón británico fue prácticamente arrasado. El escenario de la Batalla del Jarama es ahora un lugar tranquilo. No hay rastro de la muerte y la destrucción que ocurrió aquí. Pero en 1937, estos campos se cubrieron de sangre cuando Franco intentó cortar la carretera de Valencia. La carretera de Valencia era la más... A través de ella recibía el gobierno y evacuaba a la población. Era realmente importante para la capital de la República. La batalla tuvo lugar en febrero de 1937. Cruzaron las colinas y las tomaron. Luego cruzaron el río Jarama y comenzó el combate en el laberinto de olivos. Aquella fue la segunda parte de la batalla. Los nacionalistas enviaron a miles de hombres al Jarama para vencer a los republicanos. Previendo lo que iba a suceder, un gran número de camilleros se desplazaron hasta el frente. Las tropas de Franco no tardaron en imponer su superioridad. Su artillería pesada y la aptitud de combate de sus cuerpos de élite les permitieron avanzar rápidamente. Pero los republicanos contraatacaron heroicamente a pesar de las grandes bajas, con la Brigada Internacional liderando la acción. En las colinas se sucedían los ataques, y de algún modo los republicanos aguantaron. El 23 de febrero de 1937, la batalla alcanzó su culmen con devastadoras consecuencias para ambos bandos.
Solo aquel día, 1.500 hombres perdieron la vida en un ataque y un contraataque. A medida que la batalla del Jarama entraba en un punto muerto, el batallón británico de la Brigada Internacional, formado por 600 hombres, fue aniquilado prácticamente en una tarde. Antes de que la batalla del Jarama llegara a su fin en el verano de 1937, habían muerto 45.000 hombres de los dos bandos en estos campos. Hay que recordar que Franco pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, por lo que el número de bajas le daba igual, nunca le importó. Y en cierto modo, una batalla de desgaste en la que ambos bandos tuvieran un gran número de bajas le venía a la perfección. Eso fue lo que consiguió en el Jarama. La batalla quedó en tablas. En todo caso, podría decirse que fue una victoria republicana que mantuvo la carretera abierta. Pero se obtuvo a cambio de un enorme coste humano. Y a decir verdad, lo mismo sucedió con las demás batallas. En Brunete, en Belchite, la historia se repitió una y otra vez. La batalla del Jarama fue un choque sangriento. Pero mientras se reagrupaban, las brigadas internacionales sabían que si querían derrotar al fascismo, tendrían que morir muchos más voluntarios en los campos de batalla españoles. En las colinas del Jarama, la batalla para aislar Madrid duró toda la primavera de 1937. Pero no solo los soldados del frente estaban ocupados. La enfermera Penny Feibel también estaba en medio de la acción. Hiciera quien hiciera la ofensiva o el ataque, había que estar preparado. Hacíamos todos los preparativos independientemente del bando que fuese a atacar. En caso de que nos atacaran, teníamos que estar bien preparados. Fue horrible. En cada ofensiva había muchas bajas en ambos bandos y solía durar varios días. Luego, poco a poco, se iba tranquilizando la situación y teníamos unos días para reorganizarlo todo. Hasta que se producía un contraataque para el que teníamos que estar preparados. A veces iba con la ambulancia a Madrid para reponer suministros. Los republicanos se mantenían firmes en el campo de batalla del Jarama a pesar de las enormes bajas. Para escapar del incesante bombardeo, se refugian en cuevas excavadas en las colinas. El Frente Nacionalista ha avanzado unos pocos kilómetros, pero no consigue ventaja estratégica. Madrid sigue en manos republicanas y tendrán que rodearlo por completo. En el Jarama, los republicanos mal equipados demuestran su valentía en la defensa. Pero ambos bandos han perdido millares de hombres en este sangriento enfrentamiento. Muchas pérdidas. Jamás debería haber ocurrido. Hacían falta hombres con conocimientos de guerra, pero todos eran jóvenes e inexpertos. Se perdieron muchas vidas que jamás deberían haberse perdido. Pero supongo que así es. En Albacete, Sanlesser se recupera de sus heridas y hace labores de oficina transmitiendo mensajes del frente. Un enlace. Un hombre del departamento de transmisiones con una lista de bajas. Sabíamos que había sido una lucha encarnizada, pero nos quedamos horrorizados cuando vimos las cifras. Se me ha olvidado cuántos fueron, pero recuerdo que hablé con Kerrigan sobre lo que íbamos a hacer y los problemas que teníamos para enviar esa información a Londres.
No éramos un ejército como el británico, con líneas y oficinas de comunicación. Y nos enfrentábamos al problema de informar a las familias de aquellos que habían resultado muertos o heridos. Al final pudo pasarse el informe de las bajas. Y personas como Jack Jones, que reclutaba voluntarios, tenían la misión de informar a las esposas y familiares. Fue terrible, pero yo era el organizador de las fuerzas de apoyo a la República en Liverpool. Y tenía la responsabilidad. En cierto modo me sentía responsable de ello, junto a un tipo llamado Joe Lines, que también se dedicaba al reclutamiento. Hicimos todo lo posible para contactar con las esposas de los hombres que fueron a España. ¿Tuviste que ir a ver a muchas mujeres jóvenes con hijos? Así es, así es. Aquello era lo más triste. Obviamente, no se habían opuesto a que sus maridos o hijos fueran allí, pero era muy triste transmitir esa información. Intentábamos recaudar dinero de donde podíamos, con el apoyo de las ramas sindicales y ese tipo de cosas. Pero las viudas solo recibían la pensión del Estado. Era una situación bastante horrible, sinceramente. En el Jarama la mayoría del combate se limitaba al fuego de artillería, seguido de ofensivas que a menudo eran asaltos a través de la tierra de nadie. Los fascistas mejor equipados se impusieron. Franco había recibido 700 millones de dólares en recursos y servicios de los industriales ricos, buscando asegurar sus apuestas de futuro en el panorama político europeo. Una de las cosas que hay que recordar y que difiere de la Primera Guerra Mundial es que Franco tenía una gran movilidad en lo que se refiere a sus tropas. Eso se debía a que la Ford le había entregado 12.000 de sus camiones más modernos a crédito y la petrolera Texaco cubrió todas sus necesidades de combustible. Y prácticamente gracias a esta movilidad, Franco siempre fue capaz de movilizar refuerzos de un modo relativamente rápido. Por supuesto, también disfrutaba de superioridad aérea. La superioridad aérea tendría consecuencias devastadoras para los republicanos cuando Franco centró su atención en el norte. Aquí, en torno a Bilbao, estaba la industria de los republicanos. Franco utilizó a la Luftwaffe para destruirla con un efecto catastrófico. Pero la industria no era el único objetivo cuando la temible Legión Cóndor lanzó sus bombas sobre Guernica el día de mercado. Yo estaba de pie, creo que en una terraza, no recuerdo exactamente dónde, cuando alguien habló de Guernica. Y me quedé allí en lo alto, sola, pensando. Me costaba imaginar las cosas tan terribles que tendría que soportar aquella gente. Nos desmoralizó mucho aquello. El hecho de que hicieran aquel bombardeo. Empezó a llegar gente. Yo sabía que venían muchos que vivían. Esa era toda la información que recibimos al respecto, porque no teníamos periódicos ni nada. Durante el verano, los republicanos intentaron detener el avance de Franco aparentemente inexorable. Mientras el territorio era arrasado, una ofensiva bien planeada en Brunete consiguió sorprender al ejército franquista cuando 50.000 republicanos rompieron las líneas enemigas. Durante 10 días, en una de las batallas más sangrientas de la guerra, los republicanos defendieron la ventaja obtenida. Pero los nacionalistas contaban con la ayuda de los Messerschmitt 109, una nueva y terrible arma.
En condiciones de caos total, con ambos bandos bombardeando por error a sus propias tropas, los nacionalistas forzaron la retirada republicana hasta su punto de partida. En agosto de 1937, los republicanos volvieron su atención al frente de Aragón en un intento de distraer a las fuerzas de Franco de su ofensiva en el norte. Lucharon para tomar pequeñas poblaciones, como Belchite. Aquí la batalla fue especialmente atroz. Entre los brigadistas internacionales atrapados en la batalla de Belchite estaba el irlandés Bob Doyle. Yo estaba disparando entre dos árboles avanzando. Les disparé y ellos me dispararon a mí. Pero sus balas impactaron en el muro que tenía detrás. Fallaron. Así que me puse de pie. Quería que me mataran. No era por valentía. Es solo que pensaba que aquel sería el fin. El hombre que había a mi lado fue alcanzado. Subí a unas piedras y seguí disparando, pero las balas seguían pasando junto a mí. Aún no me explico cómo no me mataron. Superados en potencia de fuego, había pocas probabilidades de que los republicanos tomaran Belchite. La decisión de usar tanques fue un desastre, ya que se atascaban en las calles estrechas. Aquí, los republicanos fueron masacrados en los callejones, siendo blancos fáciles para el enemigo. Pocos sobrevivieron y quienes lo hicieron estaban rodeados por las tropas de Franco, esperando la muerte ante el pelotón de fusilamiento. Bob era uno de ellos. Un montón de fascistas se acercaron con fusiles. Pensé que era un pelotón de fusilamiento. Nos pusimos en pie y nos colocamos delante para morir primero. Pero Bob tuvo suerte. Al pertenecer al batallón británico, se libró de la ejecución. Franco quería mantener la política de no intervención británica y no llevaba a cabo la ejecución de un prisionero británico a menos que fuera capturado por segunda vez. En lugar de ello, Bob fue conducido a la iglesia de Belchite, donde fue interrogado. En Gran Bretaña, la noticia de las bajas entre los brigadistas llevó a una disminución en el número de voluntarios. Algunos de los que ya se encontraban en España fueron reclamados para buscar apoyo. Fui a casa durante un tiempo y hablé con mucha gente. Fue entonces cuando, estando en el hall de un hotel, alguien se puso en pie y gritó: «España es roja». Yo contesté: «Sí, es roja, roja de sangre. Yo tengo las manos llenas hasta los codos. Sí, es roja». Siempre recordaré aquello. Quienes fueron a España encontraron a los republicanos y a las brigadas internacionales en crisis. En el duro invierno de 1937-38, Franco decidió lanzar otro ataque contra lo que se había convertido en su gran obsesión, Madrid. Al descubrir su estrategia, los republicanos decidieron lanzar un ataque preventivo, con la esperanza de detenerlo. El objetivo era la desapacible provincia de Teruel. Mientras los republicanos atacaban, la temperatura cayó por debajo del récord mínimo en el siglo XX. Llegamos a las afueras de Teruel y hacía un frío terrible. Las naranjas que llevábamos se habían congelado. Ese frío hacía. Fue la única vez, a lo largo de toda la guerra, en la que una capital de provincia cayó en manos republicanas. Así que fue muy importante. La historia se repitió. El ataque comenzó en 37 y a finales de enero del 38, Franco llenó la zona con tropas que fueron recuperando Teruel poco a poco. Con la reconquista de Teruel y los refugiados republicanos huyendo para salvar la vida,
los fascistas emprendieron una gran ofensiva por Aragón y Castellón con dirección a la costa. De hecho, a mediados de abril, el 15 de abril de 1938, los franquistas llegaron al mar en Vinaroz, partiendo la zona republicana en dos. Después de aquello, habría sido muy difícil ganar para los republicanos. Pero mientras los soldados de Franco jugaban con las olas y su líder estaba convencido de la proximidad del final, los republicanos preparaban un último ataque, el más atrevido y sangriento de todos a lo largo de la guerra. El río Ebro se había convertido en la nueva línea de demarcación entre los dos bandos. Los republicanos planeaban cruzar con 80.000 efectivos para impedir a Franco el ataque a Valencia. El 24 y 25 de julio, las tropas republicanas consiguieron cruzar el río y avanzar varios kilómetros hacia el oeste. Pero aquel fue solo el comienzo de la batalla, mientras los fascistas lanzaban todo lo que tenían contra el enemigo entre las colinas que rodean el Ebro, que acabaron convirtiéndose en un cementerio republicano. Cada vez más historiadores piensan que la batalla del Ebro fue un terrible error. Por supuesto, siempre se ha considerado la última y gloriosa ofensiva republicana. La superioridad en armas y hombres del otro bando era enorme. En aquel momento, la República estaba reclutando a muchachos de 15 y 16 años, pero se enfrentaban a la enorme superioridad de los nacionalistas y a su gran capacidad de movimientos. Yo creo, y otros historiadores militares más especializados que yo, que fue un gran error. Aquella carnicería fue innecesaria. Puede que las colinas que rodean al Ebro fuesen difíciles de atacar, pero eran más difíciles aún de defender. Los republicanos se habían apostado sobre las cumbres, pero Franco estaba decidido a recuperar el terreno perdido. Con casi 1 millón de hombres armados, podía permitirse las posibles bajas de un contraataque. Los republicanos, pensando que eran invencibles en sus alturas, se encontraron atrapados cuando Franco cortó las líneas de suministro. Y rodeados por 500 cañones, llovieron sobre ellos más de 13.000 proyectiles todos los días durante 4 meses. ¿Qué piensa de aquella época? ¿Qué fue lo que los animó a atacar? En aquel momento eran muy fuertes. Al final de la Guerra Civil, que era la mejor unidad del bando republicano, estaba a la altura de los legionarios, de los regulares, de los carlistas. A excepción de las fuerzas aéreas, no contaban con apoyo aéreo. Eran únicamente soldados valientes. Los fascistas atacaban día tras día recuperando las colinas una a una. Los republicanos se defendían lo mejor que podían, pero no era suficiente. A medida que el verano de 1938 daba paso al otoño, las tropas de Franco, gracias a su superioridad aérea y de fuego artillero, expulsaron a los republicanos de las colinas del Ebro. El batallón británico de las Brigadas Internacionales había perdido a 90 hombres, y los republicanos habían perdido un ejército. Efectivamente, la República había sido derrotada, y España estaba en manos de Franco. En septiembre de 1938, la República anunciaba su intención de repatriar a todos los voluntarios extranjeros, mientras iniciaba la búsqueda de un posible acuerdo de paz. Pero durante 2 días más, los británicos lucharon en el Ebro, con resultados devastadores. Un trozo de historia. Sí, incluso podemos tocar los nombres de los que murieron aquí. 40 de ellos murieron el último día de la batalla, el 23 de septiembre. Sabían con certeza que aquel mismo día en la Guerra Civil Española, pero no se retiraron. Volvieron al combate y lucharon hasta el último momento. Para 40 de ellos fue su último día de vida. Es triste, muy triste.
El 29 de octubre de 1938 se celebró en Barcelona un desfile de despedida para las brigadas internacionales. Los brigadistas desfilaron ante miles de españoles que lloraban y los vitoreaban. Fue un día terrible para nosotros porque no quería marcharse de España. Pero se había tomado la decisión. El gobierno de la República, presidido por Juan Negrín, tuvo ese gesto de retirar a los voluntarios extranjeros con la vana esperanza de que Hitler y Mussolini respondieran, aunque no pensaban que fuera a pasar nada. No fue un desfile de soldados bien equipados y uniformados. Éramos un puñado de andrajosos que habíamos sobrevivido y marchábamos con lágrimas en los ojos. No llorábamos porque nos íbamos, sino porque sabíamos que el pueblo español había sido traicionado y no podíamos seguir ayudándole. El sol se había puesto para la estancia de las brigadas internacionales en España. En el desfile de despedida, el primer ministro republicano terminó su discurso diciendo: «Volved como honorables hijos de España». Y 70 años después, han regresado. Honrados por luchar contra Franco y el fascismo, hace 70 años, el pueblo español tiene la oportunidad de dar las gracias a los hombres y mujeres que ofrecieron sus vidas al servicio de la libertad. Me siento emocionado. Sabía que recibiría una buena bienvenida, pero es absolutamente fantástico el modo en el que nos han tratado después de 70 años. Para mí es un día de recuerdo. Fueron tiempos muy difíciles. Pero ver el progreso que se ha hecho, en uno u otro sentido, me anima a seguir adelante, a pesar de mi edad. De vuelta a casa, sí. Me siento muy bien. ¿Crees que valió la pena? ¿Qué sientes? Sí, me hace sentir que mereció la pena. Luchamos por la democracia y eso es lo más importante. Tras la marcha de las brigadas internacionales, Franco entró en Barcelona el 23 de diciembre de 1938 y comenzaron 37 años de férrea dictadura. Casi 60.000 voluntarios vinieron a España. Casi 10.000 perdieron la vida. De los 2.500 brigadistas británicos, murieron unos 500. Pero todos sabían que esta era la última gran causa. La guerra es algo terrible. Creo que es lo peor que puede pasar. Tanta muerte y sufrimiento innecesarios. Pero también es preciada en un sentido, y es poder llegar a comprender el valor de la vida. Fue una gran experiencia. Yo tengo creencias muy firmes. Y creo que cuando se tienen esas creencias y las has defendido, lo volverías a hacer. No lo dudaría. Me siento muy orgulloso de haber ido a España. Me siento muy orgulloso de aquello. En cierto modo, nuestra causa se justificó posteriormente y nuestra intervención fue muy pequeña, pero contribuyó a que el país avanzara en la dirección correcta. Y más tarde se manifestó en la guerra contra el fascismo, en la que participó todo el país. Los hombres y mujeres de Gran Bretaña e Irlanda que fueron a España a luchar por la libertad estaban decididos y convencidos de sus actos. Hemos entrevistado a los últimos 9 supervivientes. Les preguntamos si volverían a hacerlo. Y cada uno de ellos dijo, sí.